Lamento la ausencia de videos en estos días, pero dado a que resido en Ecuador, ya sabrán del terremoto suscitado el día sábado. Así que he estado dando mi mano amiga en esta situación. Cualquier hermano ecuatoriano que frecuente mi canal, solo diré que juntos saldremos de este problema. Bueno, sin más que decir, vamos al video. Todo el mundo conoce los nombres de algunas de las más monstruosas corporaciones criminales privadas que acechan por el mundo. A todas las personas que tienen unos ciertos conocimientos le vienen a la cabeza rápidamente los nombres de Monsanto en el campo de la geoingeniería o de Blackwater en el campo de la seguridad privada. Y evidentemente cuando hablo de seguridad privada me refiero a ejércitos privados de mercenarios. Pero mientras la mayoría ha oído hablar de esa corporación criminal norteamericana llamada Blackwater o Academy, muchos menos gente ha oído hablar de la que es la empresa de seguridad más grande del mundo, la canadiense Gerda. Hace unas semanas, estudiantes de la Universidad de Quebec, en Montreal, interrumpieron una reunión de la Junta después de saber que los administradores planeaban firmar un contrato por 7 años y un valor de $50 millones con el gigante de la seguridad privada Gerda Rold. Estos jóvenes manifestantes se mostraron molestos con la administración de la universidad, que han tratado de expulsar a los líderes estudiantiles molestos y han tratado de aumentar las medidas de seguridad en un campus caracterizado por su intensa actividad política. La mayor firma de seguridad privada del mundo, Gerda, está completamente dispuesta a reprimir a los líderes universitarios empresariales y políticos. De hecho, el presidente ejecutivo de esta firma de Montreal, Stephen Credier, calificó las huelgas y manifestaciones de estudiantes de Quebec en 2012 como positiva para los negocios. Según él dijo, naturalmente cuando hay disturbios en alguna parte como en las elecciones egipcias o aquí en Quebec, o cuando se produce alguna huelga laboral violenta en alguna parte, por desgracia y por lo general es bueno para nuestro negocio. Un perfil del 2014 en la web Canadian Business describe el negocio de Gerda como alquiler de bandas de hombres armados para proteger a los clientes que trabajan en algunos de los puestos más peligrosos de ETA. Gerda opera en Irak, Afganistán, Colombia, Pakistán, Nigeria, Argelia, Yemen, Somalia, Libia y en otros lugares. Fue creada en 1995. La invasión de Irak y de Afganistán de la década del 2000 impulsó el crecimiento internacional de Gerda, recibiendo financiamiento del Fondo de Pensiones de la Caisse de Dépôt de Quebec. Gerda llegó a tener en 2007 unos 5.000 empleados trabajando solamente en esa región. En el 2015, Gerda tenía un total de 85.000 empleados en todo el mundo. Mientras que el militarismo estadounidense aumenta sus ganancias pero acumula toda la mala imagen, la compañía canadiense ha conseguido desviar las críticas, escudándose bajo una identidad canadiense aparentemente noble. Cuando fueron secuestrados 4 empleados de Gerda y más tarde asesinados en el 2007, el jefe de la empresa alegó que sus soldados privados en Irak son percibidos de forma diferente a los norteamericanos por ser una firma canadiense. Por supuesto, no mencionó si los iraquíes que fueron disparados por sus mercenarios se sintieron menos agredidos al saber que las balas que los hirieron o los mataron procedían del empleado de una empresa canadiense. Gerda se vio envuelta en la controversia en Afganistán. En 2012, 2 de sus empleados británicos fueron capturados con docenas de fusiles AK-47 sin licencia y fueron encarcelados durante 3 meses. Mientras que 2 años más tarde el jefe de operaciones de Gerda en Afganistán, Daniel Menard, fue encarcelado durante 3 semanas por cargos similares. Comandante de las fuerzas canadienses en Afganistán entre 2009 y 2010, Menard dejó el ejército después de recibir un consejo de guerra por descargar imprudentemente su arma y por mantener relaciones sexuales con un subordinado. En 2013, Gerda estableció operaciones en Nigeria para proporcionar apoyo logístico a las empresas petroleras internacionales que se habían enfrentado a ataques políticos y criminales. Ese año Gerda también alquiló una villa de Mogadiscio, en Somalia,
para hospedar y proteger a los contratistas de energía y a los trabajadores internacionales de desarrollo y poderlos llevar por todo el país. Un informe del 2014 del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios puso en tela de juicio el creciente papel de las empresas de seguridad occidentales en el país. A medida que Somalia reconstruya sus instituciones, debe garantizar que las fuerzas de seguridad privadas están debidamente reglamentadas y que no se convierten en un sustituto de una policía competente y responsable. Todos los somalíes tienen el derecho a la seguridad, no solo aquellos que pueden permitirse el lujo de pagar por ella, declaró Faisal Patel, presidente del Grupo de Trabajo de la ONU, en una de las ya habituales declaraciones vacías e impotentes tan típicas de los organismos relacionados con la ONU. La incursión de más éxito de Gerda en el extranjero se produjo en Libia, donde designó al exteniente coronel canadiense Andrew Dunich como jefe de sus operaciones. En algún momento del verano del 2011, según su sitio web, Gerda comenzó a operar en el país después de que el Consejo Nacional de Transición de Libia capturó Trípoli 6 semanas antes de que Muammar Gaddafi muriera en Sirte el 20 de octubre del 2011. Los rebeldes pidieron asistencia a Gerda para que sus fuerzas sitiaran la fortaleza pro-Gaddafi de Sirte, informó Bloomberg. La participación de Gerda en Libia puede haber contravenido a las leyes de ese país, así como las resoluciones de la ONU de 1970 y 1973. La resolución de 1970 llamaba a un embargo de armas que obligaba a todos los Estados miembros de la ONU a impedir el suministro de personal mercenario armado en Libia. La resolución de 1973 reforzó el embargo de armas mencionado el concepto personal mercenario armado en 3 contextos diferentes. Pero es obvio que contravenir el derecho internacional es uno de los aspectos centrales de este negocio. Como primera empresa de seguridad occidental que operaba oficialmente en el país, la página web de Gerda se describió como líder en el mercado en Libia, con más de 3.500 efectivos proporcionando protección, formación y respuesta a la crisis. El pequeño ejército de Gerda, conformado por ex miembros de las Fuerzas Especiales Británicas y otros soldados de élite, consiguieron toda una serie de lucrativos contratos en Libia, ofreciendo servicios de seguridad a un amplio número de empresas internacionales del petróleo y a sus proveedores de servicios. Asimismo, ejercieron como soldados de la OTAN en la formación del ejército libio, siendo la primera vez que la OTAN contrataba un programa de formación privado. Esta empresa de Montreal también protegía a un centenar de miembros del personal de la misión de la Unión Europea de Asistencia Fronteriza y equiparon a los guardias de fronteras y costas de Libia en un intento por reducir la llegada de migrantes africanos que trataban de cruzar el Mediterráneo hacia Europa. El contrato de 4 años con Gerda de EUBAM llamó la atención a principios del 2014, cuando 19 cajas de armas y municiones destinadas a la compañía desaparecieron en el aeropuerto de Trípoli. Pero la empresa no permitió que esta pérdida de armas dificultara el desempeño de sus funciones. De acuerdo con la Intelligence Online, funcionarios de la compañía pidieron prestadas armas del ejército británico para garantizar la seguridad del personal de la Unión Europea. Gerda se dedicó a guardar los intereses británicos en Libia, incluyendo la protección del embajador Dominic Asquith, siendo pues una fuente de empleo para los miembros retirados de las Fuerzas Especiales canadienses, británicas y estadounidenses. Gerda ha conseguido establecer fuertes conexiones en los círculos políticos militares. Un ex embajador de Canadá en Estados Unidos y ex asesor del primer ministro canadiense Stephen Harper, Derek Burney, es presidente de su Consejo Asesor Internacional. El directorio de Gerda también incluye al almirante de 4 estrellas retirado Eric Olson, al secretario adjunto del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos Michael Jackson, y al secretario permanente del Reino Unido en Inteligencia y Seguridad en la Oficina del Gabinete, Sir Richard Mottram. En diciembre, Gerda contrató al recién retirado ministro conservador Christian Paradis, según informó Lee Suley, para convencer a los diferentes niveles del gobierno canadiense para que incrementen el uso del sector privado en la seguridad pública.
¿Cómo vemos esta criatura del capitalismo neoliberal, aparte de ser una arma de agresión occidental? Es un peligro gigantesco para la democracia, un peligro que no deja de crecer. Gerda es solo uno de los que acechan en el horizonte, porque si bien es una realidad tangible ya en la actualidad, nadie debe engañarse. El peligro de cara al futuro que representan monstruos de la seguridad privada como Gerda es mucho más grande de lo que podemos llegar a concebir. Todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor forma parte de la misma jugada. Estamos inmersos en un proceso de destrucción de los servicios públicos por culpa de la crisis económica y una privatización paulatina de todos estos servicios, que es justificada por la supuesta incapacidad de los gobiernos para mantener el gasto y lidiar con sus deudas. Esta privatización paulatina de todo lo público, de hecho, representa robarle a la población el control sobre todo aquello que ha creado con su esfuerzo común durante décadas, para entregárselo a los mismos que han generado esta crisis. Paralelamente a ello, estamos viendo una creciente campaña de desprestigio de la política tradicional, mediante la exposición de innumerables casos de corrupción política. Esto también forma parte del plan. Se busca que la población desengañada con la política corrupta y con su gestión de los bienes públicos se entregue en manos de las grandes corporaciones para que se conviertan en las salvadoras de la economía mundial y en las nuevas de nuestras vidas. Si alguien no comprende del todo lo que significa el auge de los ejércitos privados, lo definiré con una sola palabra: neofeudalismo. Estamos viviendo una transición hacia una nueva forma de feudalismo del siglo XXI. Y los que parecen estar en contra de este proceso, defendiendo a un mundo multipolar, lo que hacen en realidad es reclamar su parte del pastel en este nuevo orden. Que nadie se engañe. Si esto sigue así, en pocos años naceremos siendo propiedad directa de una corporación privada. Se acercan, pues, buenos tiempos para los matones, los criminales y los psicópatas más desalmados, gracias al auge de empresas como Gerda. Les espera un futuro esplendoroso en el que serán recompensados por desempeñar su afición por el abuso y el asesinato. Esta será la ley del mundo que nos espera.